Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 1. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió pan en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se caiga. Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema: la necesidad de ayunar. Amén. Y es importante que todos entendamos que para el creyente ayunar es una necesidad. Si no tenemos dentro de nuestras prioridades como hijos de Dios el ayunar, nuestras vidas espirituales no estarán como Dios quiere que nuestras vidas estén. Los versículos que hemos leído nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo encontramos ayunando. Pero ¿por qué Jesús pudo ayunar de la manera como Él lo hizo? ¿Por qué Jesús no necesitó a hombres que lo empujaran, que lo obligaran, que buscara el rostro del Padre de la manera como lo encontramos acá, ayunando? El versículo 1 dice algo para tener muy en cuenta. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Preste la atención a esto.
¿Por qué usted está en esta mañana, en este lugar? Porque el Espíritu fue quien lo trajo. Pero dígame si en usted no hubo una lucha, no hubo una batalla. Dígame si no hubo una parte de usted que no quería que usted viniera a la casa de Dios, que no quería que usted estuviera ayunando en esta mañana. El Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que ayunara. Para que ayunara. ¿Por qué el Espíritu quiere que nosotros ayunemos? Porque el Espíritu quiere que nosotros ayunemos. Para que la carne esté por debajo de Él. Porque cuando nosotros alimentamos nuestra comunión con Dios, quien se fortalece es el Espíritu. ¿Y qué es lo que sucede con la carne? Se debilita. Pero cuando usted lo que alimenta es la carne, entonces quien se debilita es el Espíritu. Y entre más esté debilitado el espíritu del hombre, menos se someterá a la voluntad del Espíritu de Dios. Entre más esté fortalecido el espíritu del hombre, entonces más se sujetará a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando nosotros miramos, y no me pierda de vista esta cita, el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Préstele atención a esto. En el versículo 1 de Lucas, dice que el Espíritu llevó a Jesús. Pero ¿será que no había una parte de Jesús? Porque yo leo en las Escrituras que Jesús fue tentado en todo, pero aun cuando fue tentado en todo, Él no pecó. O sea que no hubo tentación que Satanás no hubiese traído delante del Señor, pero en ninguna de ellas Él cayó, a ninguna de ellas Él cedió. Así que cuando el Espíritu lo quiso impulsar para llevarlo al desierto, yo entiendo que pudo haber una parte de Jesús que quizás no se quería someter, que quizás no quería obedecer, pero finalmente Jesús terminó obedeciendo ¿a qué? A la voluntad del Espíritu. Por eso en Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando alguien quiere satisfacer el deseo de la carne, tiene todas las excusas. Comenzando que no me han llamado, que no me han visitado, que no me han venido a buscar. Yo veo a Jesús que quien lo impulsó ir al desierto fue ¿quién?
el Espíritu. El Espíritu. Yo no veo que hubiese llegado José, que hubiese llegado María, que hubiesen llegado sus hermanos. No, fue el Espíritu quien le hizo sentir: movilízate, dirígete al desierto. Dígame usted, si el Espíritu no le recordó que hoy era miércoles, que era día para estar en la casa del Señor, que era día para estar en ayuno. Sin embargo, así como el Espíritu te lo recordó, la carne también comenzó a trabajar. Estás cansado, tienes cosas que hacer. Pero finalmente, usted decide hacer lo que el Espíritu o lo que la carne quiere que usted haga. ¿Por qué estamos acá? Porque el Espíritu fue quien nos trajo. Ahora, ¿por qué es necesario que yo ayune? Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio. Y él sabía a lo que se iba a enfrentar. Él sabía toda la oposición que él iba a tener. Comenzando no solo con el diablo, con la carne. Porque acá podemos ver que Jesús venció la carne para poder ¿qué? Ayunar. Pero luego que venció la carne, luego que la sometió a la voluntad del Espíritu, entonces se le apareció ¿quién? Satanás. Y hay gente que sin vencer la carne quieren vencer a Satanás. Por favor, déjese de estarse engañando. Usted tiene que trabajarle a su carne, porque si usted no le trabaja a su carne, mucho menos se le van a someter los demonios, los espíritus inmundos. Amén. El Espíritu lo impulsó porque nosotros hacemos la voluntad de Dios, no porque nosotros en nuestra propia voluntad lo queremos hacer. Es porque el Espíritu nos ayuda a hacerlo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Jesús venció la carne. Pero luego que la venció, vino Satanás, el diablo. Necesitamos ayunar. Porque cuando no ayunamos, entonces nuestra carne es la que está alimentada, es la que está fortalecida. Y cuando una persona anda en la carne, está dispuesta a hacer todo lo que el mundo, todo lo que el diablo. Estamos acá, iglesia. Todo lo que la carne quiere. Ahora, ¿será necesario ayunar? ¿Será tan necesario que Jesús ni siquiera lo hizo un día? Mira si es necesario ayunar, que el Hijo de Dios hizo ¿cuánto? 40 días. Y hay gente que cree que con media hora, que con una hora bostezando, porque lo que hacen es dejar de tomarse el tinto, comerse el pan, ya creen que ayunaron. No, eso no es ayunar.
La Biblia habla de Jesús en el desierto, 40 días y 40 noches, sin comer pan y sin beber agua. Ese ayuno no lo hace cualquiera. Ese ayuno lo hace alguien que verdaderamente está dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios. El que no quiere dejar aspecto de su vida en el que el enemigo tenga lugar, en el que el enemigo pueda dañar lo que Dios quiere hacer. Cuando usted observa que hay cosas en su vida que no son del agrado de Dios, que pueden dañar lo que Dios quiere hacer, y usted no hace nada, usted no está viviendo conforme al Espíritu, usted está viviendo conforme ¿a qué? A la carne. Jesús fue impulsado, dice el Evangelio de Marcos, impulsado por el Espíritu. ¿Usted sabe lo que es ese ser impulsado? Es que el Espíritu te despierta, es que el Espíritu te levanta, es que el Espíritu te inquieta, es que el Espíritu no te deja tranquilo hasta que te lleva a hacer lo que Él quiere que hagas. Fue impulsado, el Espíritu lo llevó. Y cuando llegó, tuvo que enfrentarse, dice la Escritura, no solamente con los demonios que se le aparecieron en una voz que le quiso hablar al oído, sino en forma de fieras. Y no salió corriendo, no salió huyendo, sino que todo lo que le tocó enfrentar lo venció. ¿En qué manera lo venció? En la manera como somos tú y yo. Porque Jesús se despojó, siendo Dios, dice la Escritura en el libro de Filipenses, se hizo hombre. Y en condición de hombre fue que Jesús estuvo en la tierra. Dice que en Él no hubo pecado. Pero pregúntese a Jesús. El enemigo no le colocó el pecado. Como dice la Escritura en Génesis, el Señor hablándole a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo a ti te será su deseo, mas tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el que peca, peca porque quiere pecar. El que peca, no peca porque Dios no le quiso ayudar. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, y que fiel es Dios para dar juntamente con la tentación la salida. Así que el que decidió caer en la tentación, el que decidió pecar, el que decidió desobedecer, lo hizo porque lo quería hacer. No se engañe. Y a Dios no lo podemos engañar. Jesús sintió que el Espíritu quería que él ayunara. Y él no se puso a pelear con el Espíritu. Él no se puso a resistirlo. Ese es el problema de muchos, que el Espíritu les está haciendo sentir lo que tienen que hacer y no lo terminan haciendo. Dígame usted, ¿qué tal que Jesús, cuando el Espíritu lo estaba impulsando, cuando el Espíritu lo estaba llevando,
a que ayunara, Jesús hubiese decidido no ayunar. Inmediatamente, ¿qué era lo que hubiese quedado evidenciado? Que él estaría alimentando la carne antes que sometiéndose al Espíritu. Segundo, cuando hubiese venido Satanás, las cosas probablemente hubiesen sido diferentes. Y tercero, cuando Jesús hubiese salido a predicar, no podíamos leer como se lee en Lucas, que dice que Jesús, lleno del Espíritu, porque el Espíritu, aun cuando en el momento que se bautizó lo llenó, necesitó ¿de qué? De hacer lo que en esta mañana estábamos haciendo acá. Despojarnos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser más a la imagen de Él. De tal manera como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿No crea usted que cuando Pablo dijo que ya no vivía él, lo que realmente Pablo estaba diciendo era que el Pablo que un día él había sido, había ¿qué? Desaparecido. Ahora era un nuevo hombre, un hombre que pensaba como Cristo pensó, un hombre que hablaba como Cristo habló, un hombre que actuaba como Cristo actuó, un hombre que vivía como Cristo vivió. Pero hay gente que todavía viven de la misma manera que cuando vinieron de allá. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que realmente seamos nuevas criaturas. Como lo dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cada vez que hablo con mi esposa, ella observa qué cosas ya no están en mi vida que un día estuvieron. Y yo observo en ella qué cosas no están que un día estuvieron. Pero también podemos darnos cuenta qué cosas todavía están y que necesitamos seguir trabajando. Que el tiempo no puede seguir pasando en vano. Que de la misma manera como se cumplió en Pablo, tiene que cumplirse en nuestras vidas. Si verdaderamente yo estoy en Cristo, yo tengo que ser una nueva criatura. Y yo tengo que avanzar cada día más hacia el propósito, hacia la voluntad, hacia lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, hacia la estatura de un varón perfecto. Pero ¿cómo yo voy a estar retrocediendo? ¿Cómo yo voy a estar caminando hacia atrás? Porque muchos no vienen a ayunar. No porque no hay ayuno en la iglesia. No porque no se anunció. No porque no tienen tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no quieren hacer lo que el Espíritu quiere que ellos hagan. Quieren vivir de acuerdo a lo que la carne les pide que ellos hagan. Por eso Pablo claramente dijo a los Gálatas: andad en el Espíritu. El que anda en el Espíritu escucha y obedece
a la voz del Espíritu. El que anda en la carne escucha y obedece la voz de la carne. El que se quiere engañar, se engaña porque quiere. Usted necesita ayunar, yo necesito ayunar. La gente que no ayuna es la gente que no crece espiritualmente. Es la gente que no madura. Es la gente que todos los días tiene un motivo nuevo para no buscar a Dios, para no congregarse. Es la gente que cada día tiene un motivo nuevo para alejarse de los creyentes, de los hermanos en Cristo. Es la gente que todo el mundo a su alrededor está mal y ellos están bien. Es la gente que quita la mirada de Dios y la coloca en los hombres. Cuando dejamos de ayunar. ¿Por qué te estoy predicando esto? Porque es lo que el Espíritu me ha estado hablando. Si alguien tiene necesidad de ayunar, ese soy yo. Hay gente que no tiene necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque es más fácil escuchar que me digan cosas negativas de la iglesia, de mis hermanos, para desistir de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ayunando es que realmente yo voy a vencer la tentación. ¿Usted qué cree? Que la tentación de no buscar más a Dios, la tentación de no congregarme más, la tentación de lugar de consagrarme más, hacerme menos espiritual, eso se vence de otra manera. No, no se engañe. La carne es rebelde, la carne es orgullosa, la carne es chismosa, la carne es voluble, la carne le gusta lo malo. Y qué tristeza que muchos tengan oído para lo malo y no para lo bueno. Yo tengo necesidad de ayunar. Si Jesús ayunó, ¿cuánto más lo necesito hacer yo? Pero un ayuno de verdad. Jesús no le vino la prueba solo después de haber ayunado. En medio del ayuno, Jesús estuvo siendo probado. Jesús estuvo siendo tentado. Y eso hay que entenderlo. Hay gente que no entiende en qué momento el enemigo entró y les hizo daño. Porque estuvieron ayunando. Porque se estuvieron congregando. Pero Jesús estaba ayunando. Y la Biblia dice que las fieras intentaron hacerle daño. Pero no lo lograron.
Mientras usted viene a la casa del Señor, el enemigo se va a levantar, porque él no va a estar contento de verlo a usted buscar a Dios. Es todo lo contrario. Pero usted tiene que tener discernimiento. El enemigo jamás le ha hecho bien a nadie. El enemigo vino a hacer daño. Y el enemigo ataca de muchas maneras, visibles e invisibles. Como puede venir de una manera que tú lo pudiste notar, como puede venir de una manera que tú ni siquiera lo notaste. Como puede venir de alguien que se levantó contra ti sin tú saber quién es. Como puede venir a través de alguien que tú le considerabas íntimo. Como puede venir a través de los inconversos. Como puede venir a través de los hermanos en Cristo. Pero para todo eso se tiene que tener ¿qué? Discernimiento. Imagínese usted a Jesús diciendo: ya no voy a morir en la cruz porque Pedro me negó. Imagínese usted eso. Jesús diciendo: ya no voy a morir en la cruz porque Judas me vendió. Eso es lo que yo escucho constantemente acá. Gente diciendo: ya no voy más para la iglesia porque el hermano, porque la hermana. Qué tristeza. Nunca entendieron quién estaba detrás de todo aquello. Por eso cuando Satanás quiso zarandear a Pedro, el Señor se lo dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. El Señor Jesucristo sabía quién estaba detrás de lo que Pedro iba a hacer. Cuando la gente no tiene discernimiento, a quien ves al hermano, a quien ves al pastor, a quien ves a la pastora. Y muchas veces todas estas cosas pueden ser permitidas ¿por quién? Por Dios. Pero Jesús había ¿qué? Jesús había ayunado para soportar todo aquello. Estamos acá. Que le iba a pasar. Porque la Biblia dice que Jesús iba a ser probado, iba a ser tentado en todo. Pero para que Él pudiera soportar, Él necesitaba una vida de intimidad. Y para esa vida de intimidad, Jesús se apartaba a estar a solas con el Padre. Y en esos espacios a solas encontramos que Jesús no solamente oró, sino que también ¿qué? Ayunó. ¿Por qué yo necesito ayunar? Porque el diablo jamás se va a quedar quieto. Gente que hoy usted la ve bien, gozosa, que van para adelante. Y mañana usted lo ve que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de la iglesia. Pregúntele si ellos estaban ayunando. Pregúnteles. Ellos jamás van a decir: el diablo me engañó, el diablo me derrotó, el diablo me hizo cambiar de pensamiento. Jamás.
porque no tienen la capacidad de discernir lo que realmente pasó. Le van a echar la culpa a medio mundo, comenzando por el pastor. Pero jamás van a decir: el diablo me engañó. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para que qué? Para que ayunara. Para que ayunara. La pregunta es si verdaderamente tú viniste a ayunar en esta mañana. La pregunta en esta mañana es si verdaderamente el ayuno que has hecho, estás haciendo, será suficiente para soportar el ataque, la tentación del diablo. Porque si Jesús necesitó 40 días, ¿cuánto necesitaremos tú y yo? Sí, ¿cuánto necesitaremos? De eso es que me ha estado hablando el Señor. El Señor no se equivocó cuando dijo que hay géneros que solo salen con ayuno y con oración. Usted tiene que ser consciente de eso, que hay cosas en su vida. Yo tengo que ser consciente de eso, que hay cosas en mi vida que para que puedan cambiar se necesita de ayuno y de oración. Hay pruebas que no se soportan de otra manera. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? En una oportunidad, a los discípulos del Señor le trajeron un endemoniado y ellos no le pudieron echar fuera. Y cuando ellos le preguntaron al Señor que por qué ellos no le habían podido echar fuera, el Señor tuvo que decirle: por su poca fe. A veces tenemos que reconocer. El problema es que te lo diga el pastor. Pero el Señor le dijo a ellos: por la poca fe de ustedes. Le faltaba fe. Y luego no se queda allí, sino que les dice algo más. Que había un género que salía con ayuno y con oración. ¿Y qué hacían los discípulos del Señor mientras estuvieron con Él? Cuando les tocaba orar, se quedaban dormidos. ¿Qué hacían los discípulos del Señor? Que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos en un momento vinieron donde el Señor y les reclamaron que por qué los discípulos de Él no ayunaban mientras los discípulos de ellos sí lo hacían. ¿Usted sabe lo que es eso? Queremos enfrentar a un diablo, a un enemigo, a un mundo, a una carne, viviendo una vida espiritual. De cualquier manera, no. La vida en el Señor se vive como manda la palabra de Dios. Gente que se les metió el diablo y le está haciendo estragos en su vida, en su casa, en su familia. Y están tratando de dar una explicación. No le des explicaciones que no son. Si no tienes discernimiento, si no te humillas delante del Señor, jamás vas a entender lo que realmente está pasando. Yo necesito ayunar. Aquella persona que tomó la decisión de entregarle su vida a Jesús
y cree que no necesita ayunar, está perdido. Yo necesito ayunar. Imagínense ustedes detrás de mí correteándome para que yo venga al ayuno. Imagínense ustedes a mí llamándome, escribiéndome, animándome. Pastor, no se quede del ayuno. Imagínense ustedes a mí diciéndome, pastor, no le pare bola a lo que dijo fulanito, no le pare bola a lo que dijo sutanita. Pastor, no le preste atención a lo que está haciendo Perencejito. Imagínense ustedes detrás de mí en eso. Por eso se necesita ¿quién? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía. Él fue el que impulsó a Jesús a que ayunara. A él fue que apeló Pablo cuando dijo, digo pues andad en el Espíritu. Digo pues, hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos. En la carta a los Romanos, Pablo le dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos según la carne. Deudores somos no a quién, a la carne. Para que vivamos según la qué, según la carne. Vivir según la carne es vivir como al viejo hombre le gustaba vivir. Vivir según la carne es vivir como el mundo, como el diablo quiere que nosotros vivamos. Vivir según la carne es vivir con resentimiento en el corazón. Es vivir con odio. Usted sabe que hay personas que dicen que no van a venir a la iglesia porque aquí en la iglesia hay personas que no son de su agrado. ¿Usted sabe lo que es eso? Gente que diga, desde que vi a ese hombre, dije no voy más. ¿Quiere vivir según la qué? Porque según el Espíritu, ¿qué es lo que el Espíritu quiere? Que si en algún tiempo a ti te ofendieron o tú ofendiste, saques de tu corazón ese odio, ese rencor. Que tú perdones a esa persona, que le pidas perdón. Pero ¿sabes qué hace mucha gente? Dice, no voy más. Pastor, ¿por qué X o Y persona no viene a la iglesia? Y comienzan a echarle mentiras a medio mundo. Pero no dicen la verdad. No quiero perdonar, no quiero pedir perdón. Me voy a otra iglesia. Ok, te vas con una falta de perdón, con un odio. Estuviste en una iglesia pero no apareciste en el cielo. ¿Qué pasó? No entendiste que Dios te quiso colocar en ese lugar. Que Dios te colocó. Estamos acá. Porque es fácil decir que tienes un corazón sano cuando no tienes la persona que te hirió frente a ti. Porque es fácil decir que tú no le tienes rencor a nadie. Pero cuando tienes a la persona frente a ti, es que verdaderamente tú te vas a dar cuenta si tienes o no tienes rencor en tu corazón. ¿Por qué necesito ayunar? Porque yo puedo engañar a medio mundo, pero a Dios ni a mí. Usted sabe verdaderamente qué es lo que tiene en su corazón.
falta de perdón, odio, rencor. Es fácil. Es fácil. Vivir la vida conforme a la carne es lo que muchos quieren vivir, porque no quieren vivir conforme a la voluntad del Espíritu. Hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos según la carne. Usted quiere vivir conforme a la carne, se le respeta. Desde hace mucho tiempo hemos venido batallando con esas mentiras del diablo, qué cosas más absurdas. Gente que vienen acá y se encuentran con alguien que uno ni siquiera sabe. Y dejan de venir, se dejan de congregar. Entonces uno tiene que decirle a quien se está congregando, ya no vengas más porque fulanita, fulanito. Olvídate. El problema lo tienes tú, el problema no lo tiene la iglesia. Tú quieres seguir con tu problema. Entonces el problema se lo quieren colocar a la iglesia, porque en la iglesia hemos aceptado que aquí la casa del Señor está abierta para aquel que verdaderamente quiera buscar de Dios. Ya el que quiera venir a hacer daño ya es otra cosa. Pero si alguien quiere buscar de Dios, ¿cómo se lo vamos a impedir? Y es la mentira y el chisme, una cosa del diablo. Y le andan dañando el corazón a muchas personas. ¿Usted sabe lo que es eso? Y la gente que está acá, que uno cree que debería estar entendida, apoyando a los pastores, también dejándose usar del diablo. Enojándose con uno, incómodos con uno, molestos con uno, y uno no sabe ni a veces, hasta que el Espíritu le da discernimiento y le ayuda a entender lo que está pasando. Y creen que a los pastores nos toca fácil. A Jesús no le tocó fácil. Por eso nosotros estamos aquí. Pero no crean ustedes. Todo el tiempo, cuando no es el uno es el otro, cuando no es el otro es el otro. Y el que uno nunca pensó que el diablo lo iba a coger, también lo termina cogiendo. Sí, pregúnteselo a Jesús. Pregúnteselo a Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Dispuesto estoy de ir contigo hasta la misma muerte. No cortó oreja a Pedro. Sin embargo, Jesús tuvo que ver a Pedro negándolo 3 veces. El que un día le dijo, no te negaré, no te dejaré. A veces esa gente que a uno lo abraza, lo besa, lo carga, que uno nunca pensó, en un descuido, ¡pum!, el diablo también los cogió. Sin embargo, hay que tener un corazón como el del maestro, dispuesto a perdonar, seguir amando. Sí, hay que tener ese corazón. Para eso el Señor, ¿qué? Ayunó. El Señor ayunó porque sabía todo lo que le iba a pasar. Por eso no ayunó un día, por eso no ayunó 2, por eso no ayunó 3, por eso ayunó 40 días y 40 noches. Esto es para prestar atención, iglesia. No estamos jugando. Esto no es un juego. En esta mañana el Señor nos está hablando de la necesidad de ayunar. Quítese de la cabeza. Quítese que ya lo que usted ayunó fue suficiente. Quítese.
que a usted tienen que estarlo llamando, tienen que estarlo buscando, tienen que estar escribiendo. Quítese eso de la cabeza. El Espíritu quiere que ayune y punto. Si el Espíritu quiere que ayune, ayuna. Yo lo testifico a cada rato acá. Y no lo hago con el ánimo de mostrarme como el más espiritual, el que más busca a Dios. Aquí hay muchos de ustedes que buscan más a Dios que yo. Yo lo digo porque es que yo siento la necesidad. Hay días que me levanto con más hambre que nunca, pero ese día tengo más necesidad de ayunar que cualquier otro día. Y ese día la lucha es más severa. Porque ese día no solamente me toca luchar con la carne. Es el día el diablo se inventa cualquier cosa. Y le doy gracias a Dios. Porque al final Él me da la victoria. Si usted no es consciente que hay cosas en su vida que le hacen daño, le están haciendo daño, el enemigo le va a tomar ventajas. Cuando se quiera dar cuenta, podría ser demasiado tarde. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Usted no se confíe de su carne. David se confió de su carne hasta que un día tuvo que decir que con la que él se acostaba, no haciendo referencia a una mujer, sino a la naturaleza caída, era su enemiga. Usted no se confíe de la carne. Porque un hombre conforme al corazón de Dios, un día decidió no hacer lo que el Espíritu quería que él hiciera. Terminó haciendo lo que la carne le pedía. Se quedó de la guerra. Se asomó por el terrado. Vio a una mujer desnuda que no sabía quién era. La mandó a buscar. Cuando la tiene enfrente y sabe quién es, él pudo desistir. Pero sin embargo la carne le pedía que se acostara con ella. ¿Usted qué cree que en ese momento él no tuvo una lucha? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? La carne lo terminó doblegando. Terminó cediendo al deseo de la carne. Se acostó con la mujer de uno de sus más íntimos. Y no solo después de haberse acostado con ella, mira lo que quiso hacer. Quiso que este hombre se acostara con su mujer. ¿Para qué? Para que el hijo que era de él quedara como si fuera de ese hombre íntimo. Como no lo pudo lograr, entonces lo mandó a matar. ¿Y todo por qué? Porque no veló, porque no estuvo despierto.
El enemigo no se queda quieto. La carne es débil. Si la carne no fuera débil, José no hubiese salido corriendo. ¿Por qué salió corriendo José? Porque él sabía que la carne es ¿qué? Débil. ¿Por qué se quedaron dormidos los discípulos, los apóstoles? Porque la carne es ¿qué? Débil. Por eso es que uno tiene que mantenerse despierto y velando. Por eso Jesús mantenía orando. Si a usted se le olvida que usted necesita ayunar, porque usted cree que el ayuno es para los más débiles, está equivocado. El peor error es ese: ignorar las maquinaciones del diablo. No te dejes engañar de Satanás. Satanás no quiere que ayunes. Satanás no quiere que vengas a la casa de Dios. Satanás quiere que seas enemigo de lo de Dios. Por eso te pide que prestes atención a las cosas que no deberías. Estamos acá. Darle ni la más mínima importancia ni el más mínimo lugar. El diablo no se queda quieto. El diablo no se queda quieto. Si él se quedara quieto, mejor dicho, nosotros como cristianos no tendríamos de qué preocuparnos. No tendríamos por qué mantener en una búsqueda. Así que no es cuestión solo de lo que mañana Dios puede hacer contigo. Es cuestión aún de tu propia vida, del cuidado que debes tener contigo mismo. Sí, porque yo he escuchado a gente ayunar, orar, porque van a predicar, porque van a ministrar, porque van a hacer esto, porque van a hacer aquello. Pero no lo hacen para tener una vida consagrada a Dios. Una vida donde no tengan deseo de pecar. Una vida donde el enemigo no encuentre lugar. En esta mañana, acepte en su corazón que usted necesita ayunar. No piense que su tiempo acá es perdido. Usted necesita ayunar. A través del ayuno, el Señor le dio muchas victorias a su pueblo. Y aún pueblos enemigos del pueblo de Dios alcanzaron misericordia cuando se arrepintieron y ayunaron. Uno de esos pueblos fue la ciudad de Nínive, que Dios la iba a destruir, y ellos reconocieron su pecado, se arrepintieron y el Señor les perdonó. Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, fue el Espíritu quien ayunando usó a unos profetas
para decir que a Pablo y a Bernabé se los apartaron para la obra misionera. Y entonces es cuando ellos son enviados. Hay cosas que no se darán en tu vida, al menos que estemos ayunando. Así que es tiempo de entrar en ayuno y en oración. Y no te dejes engañar del diablo. No te dejes engañar. No dejes de hacer lo bueno. Es todo lo contrario. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Amén. Colócate de pie.